Buenas noches. Hablamos del ser completo, ser material y ser espiritual. Las enciclopedias definen al hombre como un animal racional, moral y social, mamífero, bípedo, bimano, capaz de un lenguaje articulado que ocupa el primer lugar en la escuela zoológica, ser humano. El momento más elocuente de su proceso evolutivo se dio cuando adquirió la conciencia para discernir el bien del mal, la verdad de la mentira. Estudiado ampliamente a través de los siglos, Pitágoras afirmaba que él, el hombre, es la medida de todas las cosas. Sócrates y Platón establecieron que el hombre, el objeto más directo de la preocupación filosófica, es el resultado del ser o espíritu inmortal y del no ser o su materia, que unidos le proporcionaban el proceso de la evolución. Durante el estoicismo, es decir, la escuela filosófica fundada por Zenón de Citio hacia el año 300 a.C., y el neoplatonismo, escuela filosófica que floreció principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana, hubo un gran interés para que ocurriese la disolución del hombre en la naturaleza, revelándose así la gran preocupación de ambas escuelas por este ser admirable. En el concepto cristiano, él, el hombre, trasciende al mundo en una dimensión totalmente diferente a esta. Ya el racionalismo lo consideraba, a partir de Descartes, como el ser pensante por excelencia, como la razón que comprende y explica al mundo y a sí mismo. En el concepto cristiano, el hombre trasciende al mundo en una dimensión diferente. Boecio, el poeta y filosófico de la decadencia romana, en los siglos V y VI, definió a la persona como que está constituida por una sustancia individual de naturaleza racional. Tomás de Aquino, por ejemplo, prefirió seguir el concepto de Boecio, que tuvo una influencia muy significativa durante la Edad Media. A través de los siglos, la filosofía buscó demostrar que la persona es distinta del individuo y del ser psicofísico, que dio margen a consideraciones prolongadas por parte de los pensadores y variadas escuelas. En cuanto al conocido filósofo prusiano Immanuel Kant, se apoyó en los contenidos más profundos, destacando y analizando la crítica de la razón pura, de la razón práctica y del juicio de la persona en sí misma. Desde el punto de vista psicológico, la persona es un ser que se expresa en múltiples dimensiones, desde su contenido humanista, comportamentalista y existencial, a nuevos potenciales que estructuran al ser completo. La psicología occidental, difiriendo de la oriental, mantuvo el concepto de persona en los límites cuna-sepulcro, con una estructuración transitoria. En cuanto la otra sustenta la idea de una realidad trascendente, a pesar de su inseparable expresión de la forma y relativa corporidad. Los estudios transpersonales, incorporando las tesis orientales, consideran a la persona como un ser integral cuyas dimensiones pueden expresarse en varias manifestaciones, tales como la conciencia, el comportamiento, la personalidad, la identificación, la individualidad, en un ser complejo de expresión trinaria. La persona observada desde el punto de vista inmortal es persistente al cuerpo y su origen se pierde en los milenios pasados del proceso evolutivo para desarrollarse de acuerdo a una finalidad que se manifiesta en cada experiencia corporal. Hablamos de la reencarnación y hablamos como adquisición de nuevos conocimientos, facultades y funciones que conducen al crecimiento y a la felicidad. En el espiritualismo idealista, el espíritu tiene la primacía
en todo lo que se relaciona con el mundo y la vida humana, en tanto que para el materialismo, el espíritu no es más que una forma de actividad de la materia que, en determinada fase de su evolución de formas simples hacia otras más complejas, adquirió la conciencia. George Mivart, el célebre naturalista inglés, analizando psicológicamente al hombre, aclara que él, el hombre, difiere de los otros animales por las características de la atracción, de la percepción intelectual, de la conciencia de sí mismo, de la reflexión, de la memoria racional, de su capacidad de juzgar, de la síntesis e inducción intelectual, del raciocinio, de la intuición, de las emociones y sentimientos superiores, del lenguaje racional y del verdadero poder de la voluntad. Los filósofos atomistas lo reducían al capricho de las partículas, las cuales, al desarticularse, se aniquilaban a través del fenómeno biológico de la muerte. La filosofía, mediante sus diversas escuelas, ha procurado ofrecer al hombre los caminos para ser feliz en continuas tentativas de interpretar la vida y entenderla. En el momento evolutivo del mundo encontramos un nuevo orden de cosas, cosas que se van imponiendo a los diferentes pensamientos. Los biólogos, los bioquímicos, los biofísicos y los ingenieros genéticos han empezado ya a realizar el trabajo de descubrir los llamados secretos de Dios. Y los secretos, mientras no teníamos posibilidades intelectuales de penetrar en ellos, de conocerlos, eran secretos, evidentemente. Pero el libro de Dios estuvo abierto para todas las mentes, esperando a la vez que las mentes estuvieran listas para ello. ¿Qué ha ocurrido entonces? Después de la biología molecular, se creó la ingeniería genética, que era la forma de pensar cómo es que la naturaleza, en el habla de la ciencia, hubiese construido al hombre, al cuerpo humano, y se empezó a estudiar esta cuestión. Y llegaron a conclusiones fantásticas, maravillosas, importantes, para que pudiésemos comprender cuánto tiempo llevamos nosotros en la humanidad, para descubrir las cosas que Dios ha puesto siempre al alcance de nuestras posibilidades. Entonces los ingenieros genéticos se dieron cuenta de que nuestras células tienen el cuadro de toda nuestra constitución orgánica, como si pudiéramos observar en una gota de agua todo el ambiente que la rodea, porque por un proceso de transmisión de la luz de reflexión, todas nuestras células tienen el mapa cromosómico de nuestro cuerpo orgánico. ¿Qué hacen los científicos si quieren construir otra célula? Como hace la naturaleza, porque hay un modelo organizador biológico que los científicos no han descubierto todavía, pero que existe. Ellos saben que hay un plan, porque si cortamos una parte del cuerpo, dentro de poco tiempo, aquellos tejidos están listos de nuevo, están sanados de nuevo. La célula tiene la misma condición que la anterior. Y así se sabe, se cree, se admite que hay un plan biológico que las reconstruye. Sabemos a través del estudio de la doctrina espírita que el perispíritu, también denominado cuerpo astral, es el modelo organizador de la forma y que él está ubicado en cada una de las células de nuestro cuerpo físico. En el perispíritu
la atracción molecular se opera conservando su imponderabilidad y sus cualidades etéreas. Este notable experimento establece que el perispíritu reproduce no sólo el exterior de una persona, sino también todas las partes internas de su cuerpo. Los espíritus conforman su perispíritu con elementos del medio en que se encuentran. Digamos que esta envoltura se integra con los fluidos propios del ambiente. En consecuencia, los elementos constituidos del perispíritu varían de acuerdo con los diversos mundos. Y lo mismo que en el hombre hay que distinguir el espíritu de la materia, de igual manera, el perispíritu no ha de confundirse con el alma. Es comparar el vestido con el cuerpo físico. Sin embargo, existen en el espíritu y el perispíritu las más estrechas conexiones porque ambos son inseparables. Así, de esta forma queda explicada la cuestión desde el punto de vista del espiritismo. Pero para la medicina, cuanto acabamos de explicar es increíble. Para la ciencia biológica, lo que pasa es que cada ser tiene el cuadro genético en los genes que trae. Es decir, un retrato, una foto, un registro mejor de todo lo que somos, de todas nuestras condiciones orgánicas, y eso se transfiere de uno al otro. Sucede que ciertos investigadores que todavía insisten en que el inicio de la vida se debió a un azar, se admiran hoy de que los espíritus hagan tan pocos esfuerzos para convencerles de las grandes verdades reveladas por el espiritismo. Y es que los espíritus, como bien sabemos aquellos que estudiamos la doctrina, se ocupan de aquellos que se desprendieron ya de la soberbia, los que se desprendieron del orgullo, de la vanidad, y que buscan con humildad la luz de la buena fe, con preferencia a aquellos otros que creen poseer toda la verdad y que piensan al parecer que Dios debería probarles que existe, cuando el poder de Dios se ve tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Así que pensamos que ya les llegará su hora. Entre las grandes verdades reveladas, entre esas evidencias que aún niegan los incrédulos, encontramos las apariciones y manifestaciones de los espíritus desencarnados. Hemos leído, hemos escuchado muchas veces acerca de este apasionante tema, pero quizá es posible que no sepamos profundamente cómo es el cuerpo que lo origina. El hombre es un conjunto de elementos que se ajustan, que se interpenetran en una misma estructura biológica. El cuerpo carnal y el cuerpo espiritual se originan en el mismo elemento primitivo, es decir, se originan del fluido cósmico universal. Ambos son materia, aunque en estados diferentes. Según nos dice el libro de los espíritus, hay tres cosas que existen en el hombre. La primera de ellas es el cuerpo físico o ser material, análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Es el envoltorio material que precisamos para desenvolvernos en este plano de existencia física. Científicos de Cambridge, en Inglaterra, en San Luis, en Estados Unidos, tras varios años de trabajo de investigación, concluyeron que un 36% de los genes del gusano se asemejan a los del hombre. Y asimismo, según nos dice la ciencia actual, un 98% de los genes de los gorilas son idénticos a los del ser humano. Vayamos a la segunda cuestión. El alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo,
el ser eterno y persistente que sobrevive al cuerpo físico después de la muerte, es la segunda cuestión. El espiritismo ha venido a proyectar una nueva luz sobre el problema de la naturaleza del alma, demostrando experimentalmente su inmortalidad. Los procesos de la psicología han establecido, sin embargo, que existe una estrecha dependencia entre la vida psíquica y las condiciones orgánicas de sus manifestaciones. Pero ahí se detienen las observaciones y la ciencia es incapaz de explicarnos hasta hoy el por qué la materia que reemplaza a la materia que es destruida por el gasto vital conserva las impresiones anteriores del espíritu. La experiencia espírita viene a llenar otra laguna. Nos prueba que el alma no es una entidad ideal, una sustancia inmaterial sin extensión, sino que es un cuerpo vaporoso en el cual se registran los fenómenos de la vida mental y al que se ha dado el nombre de perispíritu. La tercera cuestión, el perispíritu, que es el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu, al que denominamos, como hemos citado ya antes, perispíritu, que es constituido de varios tipos de fluido, de varios tipos de energía o de materia hiperfísica, siendo el lazo que une el espíritu al cuerpo somático, al cuerpo físico. El perispíritu o cuerpo fluídico de los espíritus es una de las formas más importantes que adopta el fluido cósmico universal. Este constituye la condensación de ese fluido alrededor de un centro de inteligencia o alma. Después, el traje que viste el espíritu para que éste pueda relacionarse con la materia que conforma el cuerpo físico. Y en él se expresan las manifestaciones de la vida en el cuerpo material y después de la muerte facilita el intercambio espiritual. Recordemos que en el mismo instante de la fecundación en el óvulo, la primera célula llamada cigoto comienza su trabajo para ir constituyendo el cuerpo físico y espiritual en función de sus necesidades reencarnatorias. Y el perispíritu se encarga de plasmar en el cuerpo físico las obligaciones morales evolutivas del aprendizaje que debemos llevar a cabo experimentando en la nueva jornada. Y lo hace a través de los genes y a través de los cromosomas que nos dan las características físicas necesarias para las lecciones, pruebas y expiaciones que tengamos destinadas en cada existencia. Por lo que es lo mismo, en cada reencarnación se preparará con nuestra colaboración o sin ella el organismo físico adecuado para la nueva tarea que hemos de emprender. El perispíritu es también el conductor de la energía que establece la duración de la vida física, así como es el responsable de la memoria de existencias pasadas, proporcionando reflejos o recuerdos esporádicos de las mismas. Es así como el mismo, como el perispíritu, se va purificando, haciéndose cada vez más fluídico en los procesos reencarnatorios elevados. El vehículo sutil y organizador es el encargado de fijar en el cuerpo los traumas emocionales, como también las aspiraciones de la belleza, del arte, de la cultura, plasmando los sentimientos, las tendencias y las posibilidades de realizarlas. Y debido a su interpenetración en las moléculas que constituyen el organismo, exterioriza a través de éste los fenómenos emocionales, o lo que es lo mismo, los karmas positivos o no,
que proceden del pasado del individuo y que se imponen como mecanismos necesarios a la evolución. Todo ello quiere decir que no solamente venimos en cada existencia condicionados por el comportamiento de las vidas anteriores, sino que somos plenamente responsables de las adquisiciones de nuestra nueva situación, tanto si son favorables como si no lo son, pues esto comprometerá las próximas reencarnaciones. Nuestro actual vehículo físico responde perfectamente a la situación de nuestro perispíritu después de la anterior reencarnación, cumpliéndose así la ley divina de causa y efecto. La envoltura física no solo vendrá equipada para las tareas a las que nos hemos comprometido en el mundo espiritual, sino que además traerá consigo la posibilidad de que puedan producirse ciertos desequilibrios orgánicos como reparación de faltas e imprudencias cometidas anteriormente. Y todo ello dependerá, por supuesto, de nuestro comportamiento y de nuestra capacidad de asumir los retos que se nos plantean a cada uno de nosotros. Y una vez que esta realidad ha aparecido ante nuestros ojos, debemos analizar y meditar seriamente cuál es el comportamiento a seguir, qué cosas debemos rápidamente cambiar, cuál es el camino para mantener nuestra mente armónica e impedir que se produzcan alteraciones que, como hemos dicho anteriormente, nos van a afectar también físicamente. El estudio de la filosofía espírita nos enseña que el espíritu, al abandonar la tierra por haber alcanzado un estado moral superior, reviste una envoltura fluídica que corresponde a los fluidos apropiados al mundo al que debe trasladarse. La naturaleza de la envoltura fluídica se relaciona siempre con el grado de progreso moral del espíritu. Los espíritus inferiores, por lo tanto, no pueden cambiar la voluntad y, en consecuencia, no les es posible por iniciativa propia trasladarse de un mundo a otro, ya que son de cuerpos fluídicos groseros en relación con el mundo espiritual superior, como para permitirles salir de su medio. Y debemos incluir en esta categoría que estamos citando a esos espíritus que, en razón de la densidad de sus cuerpos espirituales, confunden a estos con sus cuerpos carnales pretéritos y por ello creen estar aún vivos y mandándose inconscientemente a la vida física de la tierra. Los espíritus superiores, por el contrario, pueden acercarse a los mundos inferiores e incluso encarnar en ellos. Extraen del mundo en que penetran los elementos necesarios para recubrir la envoltura fluídica o carnal adecuada al nuevo medio. Así es como los espíritus del orden más elevado pueden manifestarse a los habitantes de la tierra o encarnar entre ellos con la responsabilidad de la misión. Estos espíritus no traen consigo las vestiduras, pero sí el recuerdo intuitivo de las regiones de donde proceden, percibiéndolas con el pensamiento. Son los iluminados en el país de los ciegos. La constitución íntima del perispíritu, recordemos que no es igual en todos los espíritus encarnados o desencarnados que pueblan la tierra o el espacio circundante. Naturaleza perispiritual de un mismo espíritu se va modificando en cada encarnación a medida que progresa moralmente, aunque encarne en el mismo medio, y que los espíritus superiores encarnados excepcionalmente en misión en un mundo inferior poseen, lógicamente, un perispíritu menos grosero que el de los nativos de ese mundo. Todos somos diferentes debido a nuestro estado evolutivo. En la antigüedad se admitía más o menos esta idea
pero los conocimientos que se poseían sobre este cuerpo etéreo eran vagos e incompletos. Platón hablaba sobre las almas mortales, Aristóteles de las almas animales y vegetativas. Los griegos, los hebreos y los egipcios, cada uno de ellos aportaban distintas interpretaciones. El apóstol Pablo lo refería como cuerpo espiritual o cuerpo incorruptible. Tertuliano lo indicaba como cuerpo aéreo, neo, y Orígenes como aura. En la cultura moderna, Paracelso en el siglo XVI lo detectó y lo denominó cuerpo astral. Las variadas épocas de la humanidad lo enfrentaron y pasó a ser aceptado por otras denominaciones. Y todas estas hipótesis, que en ciertos puntos se aproximan a la realidad, no tienen el grado de certidumbre que aporta el estudio de la doctrina espírita, pues ésta no imagina, sino que comprueba. Llegaron siguiendo otros métodos al mismo resultado, que el alma, después de la muerte, conserva su forma corporal que la identifica. Los medios videntes, es decir, las personas que gozan en estado normal de la facultad de ver a los espíritus, confirman absolutamente los testimonios al verificar cómo las entidades espirituales, aquellos que dejaron de existir físicamente en la tierra y que se encuentran en el mundo espiritual, comienzan a formarse y manifestarse gracias al ectoplasma que es aportado por los presentes en la reunión o encuentro, destacándose principalmente la labor del médium responsable de este trabajo, que ejerce el papel principal en este fenómeno mediúnico. Por su naturaleza semimaterial, el perispíritu es flexible, es expansible, se adapta a la voluntad del espíritu que le puede dar la apariencia que desea. Y bajo el influjo del pensamiento puede expandir y modificar su apariencia. Y esta propiedad de gran importancia, una vez que experiencias efectuadas científicamente en la URSS, en Estados Unidos e Inglaterra, comprueban la existencia del cuerpo energético o plasmático, que viene a ser confirmar los conocimientos aportados por los espíritus a través de Allan Kardec hace más de 156 años. Séneca decía que lo que la razón no consigue, lo alcanza a menudo el tiempo. A través de su capacidad de absorción, el perispíritu consigue asimilar esencias materiales finas, esencias fluídicas, que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones, como si el espíritu estuviera encarnado. Y es por ello que a veces entidades desencarnadas aún en etapas groseras de evolución exigen de los que se encuentran en sus fajas vibratorias comidas o bebidas, sacrificios de animales, etcétera, etcétera, para su satisfacción personal como recompensas o pago por las ayudas que prometen prestar o prestan. Recordemos los ritos y ceremoniales del candomblé o de la Umbanda, y también es por esta propiedad de absorción que los espíritus obsesores logran absorber las energías vitales que emanan de sus víctimas por procesos de vampirismo o asimilación en casos de vicios como bebidas, comidas, fármacos, tóxicos, etcétera, etcétera. Y por la propiedad de penetrabilidad, ellos no encuentran barreras materiales que puedan traspasar, penetrando así en ambientes herméticamente cerrados, atravesando sin dificultades cualquier estructura de los cuerpos materiales. Y en razón de su naturaleza etérea, el espíritu, propiamente dicho, no puede obrar sobre la materia grosera sin intermediario, es decir, sin lazo que constituye el perispíritu. Y eso nos da la llave de todos los fenómenos espíritas
función del perispíritu es la de personalizar, individualizar, identificar el espíritu, guardando la apariencia humana de su última encarnación. Repasando, diremos que las experiencias de las múltiples reencarnaciones están archivadas en el perispíritu y que éste sufre con los tóxicos ingeridos por el hombre encarnado y que su plasticidad es afectada por los desgastes del alcohol, de las drogas, de la nicotina, de las tentativas de suicidio, etcétera, etcétera. Las heridas o lesiones provocadas libremente en el cuerpo físico por voluntad propia son un atentado que repercute en el perispíritu. De máxima importancia en el complejo humano es el modelo organizador biológico. Sí. Él se encarga de plasmar en el cuerpo físico las necesidades morales evolutivas a través de los genes y cromosomas, puesto que siendo indestructible se hace etéreo y se purifica durante los procesos reencarnatorios elevados. Se puede decir que él es el esbozo, el modelo, la forma en que se desarrolla el cuerpo físico. Es en su intimidad energética donde se aglutinan las células que se modelan los órganos, proporcionándoles el funcionamiento. Y en él se expresan las manifestaciones de la vida durante el cuerpo físico y después por posibilitar el intercambio de naturaleza espiritual. Es el conductor de la energía, el conductor que establece la duración de la vida física, así como es el responsable por la memoria de las existencias pasadas que archiva las telas sutiles del inconsciente actual, proporcionando reflejos o recuerdos esporádicos de las existencias ya vividas. ¿Qué ocurre entonces? En futuras encarnaciones, esas lesiones repercutirán como enfermedades patológicas, enseñando al hombre por el dolor la obligación de valorizar la vida y el respeto a Dios, grabando en él los disturbios patológicos, tales como la esquizofrenia, la epilepsia, el cáncer, el mal de Hansen, entre otros muchos, que en un momento propicio favorecen la sintonía con los microorganismos que se multiplican desordenadamente y toman por asalto el campo físico. Si queremos purificar nuestra alma, debemos cuidar, evidentemente, de nuestro cuerpo físico y, en consecuencia, cambiar la constitución de nuestro perispíritu. Como viajeros de la eternidad, estamos hoy construyendo nuestro mañana. Cuidemos el vehículo que Dios nos proporcionó para el aprendizaje en la escuela terrestre, con buenos pensamientos, con buenas acciones, para así vestirnos con la túnica que nos será necesaria para la gran fiesta de nuestro progreso espiritual. Tenemos un mensaje de Juana de Ángelis, que a través de uno de sus libros, El hombre integral, a través de la psicografía de Divaldo Franco, nos recuerda que el hombre es un mamífero biosocial construido para experiencias e iniciativas constantes, renovadoras. Su vida es el resultado de billones de años de transformaciones celulares, bajo el comando del espíritu que elaboró su equipamiento orgánico y psíquico acorde con las respuestas evolutivas que la futura perfección le exige. El trabajo
constituye un estímulo para los valores que duermen latentes en él, aguardando su despertar, su despliegue, su desarrollo. Cuando el ser deja que ese potencial permanezca inactivo, por indolencia o rutina, la frustración emocional entorpece sus sentimientos o lo induce a la violencia, al crimen, como en un proceso de liberación de la mazmorra que él mismo edificó y en la cual se encerró. Súbitamente, del modo que la corriente contenida hace estallar la represa, rompe los límites de lo habitual y da cauce a los conflictos, a los instintos agresivos, para caer en mecanismos de alucinación con desequilibrios y choques. En ese sentido, los soportes morales y espirituales contribuyen a una mudanza de la rutina y abren espacios mentales y emocionales hacia el ideal del amor al prójimo, de la solidaridad, de los servicios de ennoblecimiento humano. Muchísimas gracias a todos por la atención.